Bueno, y damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de la Iglesia Iré y a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras de amor, de sabiduría, palabras que nos edifican, que nos levantan y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y yo saludo muy especialmente a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los discípulos, a los amigos, a los familiares, a todos aquellos que anhelan y desean cada día recibir la palabra de Dios y, y tomarla como lo que es, como el alimento espiritual, como la leche espiritual no adulterada que nos ayuda a crecer para salvación. Quiero, también recomendarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir aprendiendo más y más y recibiendo de la palabra de Dios. Nuestro objetivo como iglesia y el objetivo de este canal es seguir llevando la palabra de Dios y sembrando la semilla de la palabra de Dios a más y más y más corazones cada día. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Esta vez vamos a iniciar con el capítulo 9. Quiero hacer una aclaración. Los capítulos de Mateo suelen ser muy largos, entonces por eso pues tomamos la decisión de dividirlo en varias secciones. La idea no es correr, la idea no es leer al por mayor, la idea es ir despacio, recibiendo, asimilando la palabra de Dios y dando tiempo para meditar en toda la información que viene en la palabra de Dios. Y bueno, quiero introducir este capítulo pues diciendo que pues hay muchas cosas que a uno en la vida nos bloquean. Hay situaciones que a veces aparecen en nuestro caminar que nos dejan como sin palabras. Hay esas sensaciones de bloqueo, esa sensación de que pues muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, y esto pues es producido por, por un problema que el hombre tiene, y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo 9, en estas dos primeras secciones. Así que les invito a que me acompañen en la lectura. Dice capítulo 9 de Mateo: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y en esta primera parte entonces nos encontramos que Jesús continúa haciendo su ministerio, y ese ministerio al que Dios lo había llamado. Y en este caso dice entonces en el versículo 1 que Jesús entró en la barca. Recuerde que Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos. En el capítulo 8 termina con esta liberación que Jesús hace de los endemoniados. Y pues recordemos que también nos dice ahí que en esa tierra no quisieron a Jesús. Y aquí quiero hacer una aclaración que de pronto no la hicimos en el capítulo anterior, y es que cuando Jesús hizo ese milagro, pues uno esperaba o espera el lector que la gente lo reciba con, con aplausos, que la gente lo reciba diciendo: esta es la salvación que estábamos esperando y todo eso.
Pero no fue así. No fue así. Jesús hizo el milagro, ellos vieron el milagro, ellos vieron lo que Jesús hizo y la decisión que tomaron fue, váyase de aquí, no lo queremos. Ahora, ¿por qué no lo quisieron? Pues porque, a ver, entre comillas, Jesús le dañaba los negocios. Ellos querían seguir viviendo de esa manera. Querían seguir viviendo bajo la influencia demoníaca, bajo la influencia demoníaca de esos espíritus malos en esa ciudad de sombra de muerte. Y así, pues encontramos muchas personas a las que pues Dios les hace milagros, ven las maravillas del Señor, pero prefieren seguir viviendo en donde estaban viviendo, prefieren seguir viviendo en la oscuridad, prefieren seguir viviendo en la angustia, prefieren seguir viviendo en las tinieblas y rechazan a Jesús. Tienen la oportunidad de escuchar, de tener la salvación en sus manos, pero sin embargo, o simplemente le dicen a Jesús un día, mira, no te queremos aquí, queremos seguir viviendo nuestra vida, hasta luego. Y hay personas que viven así. Y Jesús, pues, Él no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie a seguirlo, simplemente Jesús tomó su barca, entró en su barca y pasó al otro lado y volvió a su ciudad. Eso es lo que nos dice el primer versículo del capítulo 9. Entonces dice, ¿a qué ciudad volvió? A Capernaum. Recuerde que todo esto, la ciudad protagonista o el entorno geográfico del ministerio de Jesús era Capernaum. Y ya lo hablamos en capítulos anteriores, que Capernaum es una ciudad pequeña, no era una ciudad de renombre, no era una gran metrópolis, no era una ciudad pues distinguida por el alto comercio, por la riqueza, por las edificaciones bonitas. No, era una ciudad muy humilde. Era una ciudad muy humilde, era una ciudad costera, una ciudad de un pueblito de pescadores, y ese pueblito lo escogió Jesús, o lo escogió Dios, para, para ser el eje central, el eje geográfico, la capital, digámoslo así, del ministerio de Jesús. Y ahí vemos las escogencias de Dios. Dios escoge al humilde, Dios escoge al más pequeñito, Dios escoge al quizá más insignificante para engrandecerlo y hacer cosas grandes y poderosas. Dice que Jesús volvió a su ciudad y dice que sucedió, dice en el versículo 2, que le traen a un paralítico tendido sobre una cama. Ahora, por los otros evangelios nos damos cuenta que esta historia coincide con ese paralítico que descuelgan por el techo. Aquí no lo dice Mateo, eso no lo dice en los otros evangelios. Pero por el techo, por donde hubiera sido, dice aquí que se lo trajeron al Señor. Entonces miremos este punto. Primero entendamos esto. Le trajeron al Señor un paralítico. O sea, fue traído por otras personas. Unas personas que quizá eran familiares, quizá eran amigos, no lo sabemos, no nos dice la palabra de Dios quiénes eran, si eran familiares, si eran amigos, si eran los hijos, no lo sabemos. En todo caso, estas personas tuvieron la idea de llevarlo, de llevar a este hombre necesitado, de llevar a este hombre que estaba postrado en una cama, en una camilla, delante del maestro, delante del único que podía hacer algo grande y poderoso por él. Y esto nos da a nosotros una lección, y es la lección de llevar a otros a los pies de Cristo, de llevar a otras personas a que conozcan al Maestro, a que reciban los beneficios del Maestro. Ahora, para llevar a otras personas a los pies de Cristo, pues primero nosotros debemos aprender a experimentar la sanidad con Él. Y esto es muy importante. Porque si nosotros, un paralítico no puede llevar a otro paralítico. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando usted experimenta el milagro de Dios en su vida, cuando usted experimenta la vida, pues estará en capacidad de llevar a otros, de guiar a otros
a la vida. Y esto hicieron estas personas. Estas personas llevaron a otros a los pies de Cristo, llevaron a este hombre, familiar, amigo, colega, vecino, no lo sabemos, pero simplemente hicieron este deber. Y ese es el deber que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que aprender a hacer. Llevar a otros a los pies de Cristo. Otros que no pueden ir por sí mismos. Otros que quizá como el paralítico y como este tipo de personas que están postrados en cama, muchas veces se vuelven tercos, llevados de su parecer, malgeniados, amargados, bueno, todo eso. Pero independiente de eso, estas personas dijeron, vamos, te vamos a llevar. Y mire, dice que trajeron un paralítico. Ahora, hablemos de esto. Esta persona era paralítica, estaba tendida sobre una cama, dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Ay, esto es importante. O sea, el Señor actuó por la fe de quién, por la fe de estas personas. Ya lo sabemos por los otros evangelios de que estas personas que llevaban al paralítico no pudieron entrar por la puerta porque la puerta estaba llena, porque la casa estaba llena de gente, porque había un gentío impresionante. Entonces se les ocurrió la idea de subirlo por el techo, abrir un hueco en el tejado y bajarlo a los pies del maestro. Eso es un trabajo bastante fuerte, imagínenselo. Imagínese subir una persona en cama con lo que pesa entre 4 o 5 personas a unos metros de altura para hacer esta diligencia. Esto es una cosa pues bastante difícil, pero estas personas lo hicieron. Se dieron a la tarea de hacerlo, se dieron a la tarea de llevar a esta persona. Y dice que al ver el Señor, la fe de ellos, el Señor hace un milagro. Ahora hablemos un poquito de lo que el paralítico tenía. Era un paralítico, un hombre que no podía moverse, lo que llamamos clínicamente un cuadripléjico, una persona que no puede mover los pies, que no puede mover las manos, que escasamente podría mover los ojos, que está postrado en una cama, una persona que de verdad no puede, no tiene movimientos. Y el Señor viene y lo sana. Y entonces al paralítico le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene la gran enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Mire, y aquí nos abre el Señor la puerta para entender un misterio. Y es acerca de lo que es la parálisis. Esta vida, o a nuestro alrededor, incluso puede que nosotros mismos estemos sufriendo de una enfermedad llamada la parálisis emocional. Y esta parálisis emocional, pues, ¿qué es? Vamos a mirar. La parálisis emocional, pues, es una especie de bloqueo emocional, incapacidad de pensar, incapacidad de tomar decisiones, incapacidad de actuar. Hay personas que viven esto. A lo mejor usted puede mover su cuerpo, gracias a Dios, podemos mover nuestro cuerpo, nuestras manos, podemos correr, podemos caminar, podemos valernos por nosotros mismos, la mayoría. Pero la gran mayoría de personas, un alto porcentaje, hoy está viviendo un tipo de parálisis que es la parálisis emocional. Esa incapacidad, ese bloqueo, la incapacidad de pensar, de tomar decisiones, la incapacidad de amar, de darle amor a otros, de recibir amor. Esa incapacidad que nos lleva, al igual que los paralíticos físicos, nos lleva a vivir amargados, a vivir apartados de todo. Mire, voy a mirar o vamos a explorar qué son los bloqueos emocionales y qué es la parálisis, cómo se distingue. Mire, vamos a mirar algunas características y es evitación de actividades o eventos por miedo a hacerlo mal o no saber qué decir. Nerviosismo continuo, por ejemplo.
temor a ser rechazados, falta de motivación, sentimientos de envidia, agotamiento físico y mental, sensación de vacío, esa incapacidad de dar amor, de dar expresiones de amor y la incapacidad de recibir amor. Ahora, ¿por qué se producen estos vacíos y estos bloqueos emocionales? Igual, por traumas, por rechazos que la persona o que hemos vivido en el pasado. Si en el pasado lo único que nos han dado son reproches, palabras de rechazo, violencia, nos han tratado con violencia, nos han dicho de frente que no nos quieren, todas estas cosas luego redundan o aparecen en faltantes, en vacíos, y en que la persona pues simplemente no es capaz de dar palabras de amor. Entonces ahí vemos padres que tratan mal a sus hijos, hombres que tratan mal a sus mujeres, o personas que no pueden tener buenos tratos hacia otras personas. ¿Por qué? Porque nunca recibieron esas palabras de amor, nunca recibieron palabras de afirmación, nunca recibieron palabras bonitas de parte de sus papás. Es más, muchos ni siquiera tuvieron padres. Y por eso han nacido, han crecido con un resentimiento grande y fuerte. Y eso ha generado bloqueos emocionales, parálisis emocionales. Ahora, en el caso de este hombre, pues esas parálisis pues han venido fruto del pecado, fruto de estar separado de Dios. Ahora, esto es un punto que es importante entenderlo. Mire, ¿qué es el pecado? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado es estar separado de Dios. El pecado es ese estado de separación del hombre para con Dios. Eso es el pecado. Ahora, el pecado trae unas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar separado de Dios? Pues bueno, son actos que tenemos, que tiene el ser humano, que evidencian ese estado de separación. Acciones como mentir, acciones como robar, acciones como idolatrar, pecados o comportamientos de tipo sexual, adulterio, fornicación, todo este tipo de cosas. Son consecuencias de un estado mayor. Ahora, esas consecuencias, esos actos que a veces cometemos, que son consecuencias del estado de pecado, pues eso trae como resultado una parálisis. Y en este caso de este hombre, pues era lo que estaba pasando. Este hombre era un paralítico fruto del pecado, fruto de un estilo de vida pecaminoso, de un estilo de vida alejado de Dios. Seguramente este hombre pues había vivido de una forma licenciosa, había vivido de una forma alejada de Dios. Seguramente era un hombre que vivía de juerga, de fiesta, tratando mal a los demás, no cumpliendo los mandamientos. Y eso vino y le pasó factura. Entonces miremos que este hombre era un paralítico, pero más que un paralítico físico, era un paralítico emocional. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar con el otro punto. Y es que muchas de las situaciones, de las enfermedades que nosotros vivimos en nuestro cuerpo, en la parte física, tienen que ver con situaciones que no hemos resuelto en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional. Me explico. Cuando hay cosas en nuestro interior, como resentimientos, como amarguras, falta de perdón, todo esto, eso termina dando como resultado una situación en el cuerpo. Y entonces este hombre estaba viviendo eso. La enfermedad que tenía
era fruto de no estar de acuerdo, de no estar en sintonía con los mandamientos del Señor. Por eso el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, en medio de todo eso, habían unas personas, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban diciendo que todo el tiempo estaban esperando cualquier palabra que el Señor dijera para criticarlo, para decir, bueno, este blasfema, dice ahí en el versículo 3. Y dice que Jesús conoció los pensamientos de ellos. Y entonces les dice que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Entonces Jesús le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor da la orden. Y el Señor hoy nos está dando la orden. Te está dando la orden a ti, que te levantes de tu parálisis. Así que hoy recibamos esa palabra. Levántate. Si tu condición hoy es que tienes bloqueo emocional, bloqueo espiritual, una incapacidad para tomar decisiones, una incapacidad, un vacío en tu vida, en tu interior. Pasan cosas en nuestra casa, con nuestros hijos, y nosotros no decimos nada, a pesar de que nos estamos reventando por dentro. Eso es síntoma de una parálisis emocional. Mire, reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de sus pecados y levántese. El Señor hoy te dice, levántate, levántate, deja tu parálisis. Levántate y anda. Camina con Cristo. Levántate en este momento, porque el Señor rompe con esa parálisis. Él trae sanidad a tu espíritu, a tu corazón, a tu vida en este día. Pero recibe hoy el perdón de pecados. Tus pecados hoy te son perdonados. Ahora, dice a partir del versículo 9, vamos a leer, dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Mire, la historia va yendo muy rápido. Jesús salió de esa predicación, de ese servicio de sanidad, y dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí viene en este pasaje, pues hace un paréntesis el autor para presentarnos al autor. Y esto suena como paradójico, un poquito. Pero aquí nos explica un poquito quién es la persona que ha escrito este libro que estamos leyendo. Mateo. ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es este hombre llamado Mateo que Dios le dio la gracia de dejarnos por escrito esta obra, este mensaje que estamos estudiando y que estamos leyendo? ¿Quién era Mateo? Bueno, Mateo era un hombre que trabajaba, digámoslo así, como cobrador de impuestos. Ahora, ¿qué sucedía con los cobradores de impuestos? Los cobradores de impuestos pues eran aborrecidos por el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque habían personas que cobraban impuestos, obviamente para dárselos a Roma, para dárselos al Imperio Romano. Y claro, ¿cuál es la labor de un cobrador de impuestos? Pues sacarle el dinero, sacarle las pocas monedas que la persona ganaba para dárselos para alimentar las arcas del imperio romano. En este caso era el Imperio Romano, para que los emperadores
vivieran en medio del lujo, vivieran en medio de sus depravaciones para alimentar todo ese engranaje romano, esa maquinaria romana. Entonces, pues mucha gente no estaba de acuerdo. Mucha gente no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque los romanos cometían muchos abusos. Porque los romanos eran muy déspotas. Ellos no tenían, o sea, el pueblo de Israel no tenía autonomía. Esa es la palabra. Entonces, claro, veían a los recaudadores de impuestos como lo peor. Es más, eran de su propia gente, eran de su propio pueblo, eran sus vecinos, eran sus amigos de toda la vida que se dedicaban a eso. Entonces aquí podemos ver que Mateo era uno de ellos. Era un recaudador de impuestos. Y al ser recaudador de impuestos, pues no era muy querido entre la población, entre el vecindario. Porque tenían la fama, los recaudadores de impuestos, de que, pues a ver, ellos cobraban pues, lo que les daba la gana, lo que querían. Entonces, pues cuando querían, cobraban un poquito más a la población y obviamente, pues de ahí sacaban su porción, su parte. En otras palabras, abusaban del pueblo. Por eso no los querían. Porque claro, a Roma le daban la parte que era de Roma, pero ellos se quedaban con una parte también. Entonces, pues, se aprovechaban, se aprovechaban. Mateo, por lo que se ve aquí, pues era un hombre justo, pero él no estaba de acuerdo con él no estaba de acuerdo, él no se sentía bien en ese trabajo. ¿Cuántas personas encontramos? A lo mejor usted es una de ellas que está buscando un sentido para su vida. Y este hombre, pues, estaba buscando un sentido para su vida y lo buscaba, pues, como empleado público. Ahora, como empleado público, yo no dudo que tenía una buena vida, tenía un buen nivel de vida, seguramente tenía una buena casa, tenía una casa en el mejor lugar de la ciudad, vestía con las mejores ropas. O sea, estas personas no tenían un mal nivel, tenían un buen nivel de vida, pero, pero eso no lo llenaba. Eso no lo llenaba. Este hombre estaba quizá buscando algo que de verdad llenara su vida. Y se encuentra con el maestro. Entonces el Señor pasó por el lado del banco de los tributos y le dice, sígueme. Y le dice, sígueme. O sea, solamente el Señor le dijo una palabra a Mateo. Y le dice, Mateo, sígueme. Y dice que él se levantó y le siguió. O sea, él no lo dudó. No dudó en dejar su trabajo lucrativo que tenía, su estatus, su trabajo como empleado público, que quizá a lo mejor llevaba muchos años en ese trabajo, que era su sustento, que era el sustento de su casa. Él no lo dudó. Ahora, vamos a pensar y vamos a meditar en esto. ¿Cuántas cosas a lo mejor hacemos que no tienen sentido? Buscamos trabajos para llenar nuestros vacíos, quizá para demostrarle a mucha gente que somos capaces, pero no nos llena. ¿Qué es lo que llena verdaderamente el corazón de una persona? ¿Qué es lo que llena los vacíos de una persona? El seguir a Cristo. El seguir a Cristo. Los trabajos pueden ser buenos, puede venir un sustento para nuestras vidas, no lo niego, pero de sentirnos llenos, de sentirnos realizados, de sentirnos a plenitud. El único que puede traer esa plenitud a nuestras vidas es Cristo. Y entonces aquí vemos cómo se va completando el equipo, cómo el Señor va completando el equipo. Hace unos capítulos atrás leímos que el Señor llamó unos pescadores, unos humildes pescadores, que escasamente sabían leer y escribir. Más adelante, en el libro de los Hechos, nos describe a estos personajes que eran del vulgo,
que eran del pueblo. Pero aquí encontramos a Mateo, una persona estudiada, una persona de alto nivel educativo, una persona de alcurnia, y el Señor tampoco lo rechazó. O sea, el Señor no rechazó ni a los unos ni a los otros, porque todos somos iguales delante de Dios. Y entonces aquí nos encontramos una gran lección. Este hombre, a pesar de su estatus, a pesar de su condición de rico, de persona pudiente, tenía en su corazón un vacío, tenía en su corazón una necesidad de encontrarle sentido a su vida. Puede que a lo mejor usted, que me está escuchando, pues está en esa condición. Tiene un buen sueldo, tiene un buen trabajo, a lo mejor usted, si me está escuchando, pues está en un cargo público, está a lo mejor está trabajando en un banco, ganándose un buen salario, tiene una buena casa, tiene una buena familia, tiene el privilegio de poder andar en un carro, en un coche bonito, último modelo. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esos regalos que el Señor le ha dado. Pero entienda que el sentido de nuestras vidas no está en las muchas posesiones que nosotros tengamos. El sentido de nuestra vida no está en cuánto dinero tengamos en el banco. El sentido de nuestra vida no está en ninguna de las posesiones materiales. El sentido de nuestra vida lo da Cristo. Él es el único que puede llenar el vacío que hay en nuestro interior. ¿Cómo le pasó a Mateo? Ahora, parece ser que hubo una fiesta, hubo una reunión, y Mateo pues invitó a sus compañeros de trabajo, a todas esas personas o al grupo de personas de las que él se rodeaba, que eran otros empleados públicos, publicanos, de este tipo de personas. Y dice aquí que se sentaron, dice aquí en el versículo 10, que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y ya empezaron a criticarlo. El Señor, vea, el Señor Jesús se sienta con publicanos y pecadores. O sea, empieza la crítica, que no debe faltar la crítica. Y entonces Jesús dice, y aquí le da una palabra. Dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mire la palabra que el Señor da. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en ese versículo 13, en estas palabras que el Señor nos da la esencia de lo que es el Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién? Para los pecadores. Ahora, ¿quiénes estamos dentro de ese grupo de los pecadores? Todos. La Biblia nos dice más adelante, en la carta a los Romanos, nos lo explica el apóstol Pablo, que todos hemos pecado. Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. O sea, usted y yo somos contados como pecadores. Y el Señor dice, y el Señor no vino a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Y aquí nosotros vamos a entender algo bien grande y bien especial. Usted y yo estamos dentro de ese grupo de pecadores. Estamos dentro de ese grupo de personas que no hemos hecho bien las cosas, que nos hemos apartado de Dios. Y el Señor dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. O sea, en otras palabras, esta es la esencia del Evangelio. A eso vino Cristo. El Señor viene a traer su mensaje. ¿A quiénes? A los pecadores. Entendamos esto hoy. Este mensaje. Si usted hoy ha entendido que está alejado de Dios, que es un pecador, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios hoy te está llamando a que seas consciente de que has pecado y que te arrepientas
y Cristo se sienta a la mesa contigo. Él está sentado a la mesa. ¿Con quiénes? Con aquellos que necesitan, con los que necesitamos. Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Entonces mire que estos dos mensajes que hemos leído hoy son muy similares. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí se sienta a la mesa con los pecadores y dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el mensaje es claro. Una vez más, el Señor nos está diciendo, nos está haciendo un llamado a vivir un arrepentimiento verdadero, a vivir una vida arrepentidos y darle la oportunidad al Señor de que perdone nuestros pecados. Por eso yo le invito hoy a que con este mensaje vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que limpie, que renueve, que perdone todos nuestros pecados. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más venir delante de ti, delante de tu presencia, en adoración, Señor. Gracias por permitirnos en esta mañana y en este día venir a adorarte, venir a bendecirte, venir a exaltarte, mi Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por regalarnos un nuevo día, Señor. Por regalarnos, Señor, un día maravilloso, lindo, bonito. Un día, Señor, donde tus misericordias son nuevas cada mañana. Que así como los rayos del sol calientan e iluminan la tierra, asimismo, Señor, los rayos que vienen de tu presencia calientan e iluminan nuestro corazón. Padre, hoy reconocemos delante de Dios y a la luz de este pasaje que hemos estudiado hoy, que hemos pecado, Señor. Hoy reconocemos con todo nuestro corazón que nos hemos alejado de ti. Hoy reconocemos, Padre eterno, que hemos incumplido tus mandamientos, que hemos sido desobedientes a los mandatos que tú mismo nos has dejado por escrito en tu palabra. Algunos los hemos conocido, otros por ignorancia, pero igualmente los hemos incumplido y te pedimos perdón, Señor. En esta mañana te pedimos perdón, Padre. Perdón por la desobediencia. Perdón, Señor, por el pecado. Perdón por razonar. Perdón por la incredulidad, por no creerte, Señor. Y te pedimos que hoy tú limpies, tú renueves, tú restaures nuestra vida, Señor, y restaures nuestros corazones. Padre, tu palabra dice que has venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Padre, aquí estamos delante de ti, siendo conscientes por tu Espíritu que hemos pecado, Señor, que hemos fallado, que hemos sido mentirosos, que hemos sido ladrones, que hemos sido calumniadores, que hemos sido murmuradores, que hemos cometido adulterio, fornicación, que hemos sido lascivos, que hemos tenido envidia, que muchas veces nos hemos tratado mal a nosotros mismos, que hemos juzgado mal a los demás. Padre, hoy reconocemos nuestro pecado y te pedimos que nos limpies. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a cambiar nuestro rumbo, nuestro destino. Ponemos hoy, Señor, nuestras vidas, reconociendo que por el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros, Señor, hoy somos libres. Gracias, porque en la cruz del Calvario quedaron clavados los pecados, porque fue necesario que el Señor Jesucristo, siendo inocente, muriera y derramara su sangre en la cruz para hacer expiación por nuestros pecados, para limpiarnos por nuestros pecados. Padre Santo,
Hoy te damos gracias porque la deuda que teníamos para contigo ya fue saldada en la cruz a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir libres. Ayúdanos, Señor, a vivir perdonados. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como hizo el paralítico y a seguir nuestro camino sin pecar. Hoy recibimos esa palabra que viene de parte del Señor. Levántate y anda. Fue la palabra que el Señor le dijo al pecador, al paralítico. Y yo le invito a que usted hoy, con sus ojos cerrados, le diga: Señor, yo hoy recibo esta palabra. Me levanto de mi postración. Me levanto hoy de mi parálisis. Mis pies hoy se afirman para andar y caminar contigo, Señor. Para caminar en tu presencia. Para seguir viviendo por ti y para ti, Señor. Gracias por la sanidad que tú estás haciendo. Gracias por el amor que tú traes para nuestras vidas y para nuestros corazones. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.